sesiones nuestra reflexión terapéutica y creativa, porque la vida es creación. Y acuérdate, hay que recordar que esto lo hacemos primero para nosotros mismos y que a su vez tenga un efecto en el otro. A partir de mi propio cambio, a partir de que yo empiece a hacer estas pausas, a partir de que yo estructure todos estos términos de comunicación no violenta, puedo, si no asegurarte, sí decirte que vas a lograr un cambio en el otro. De veras, inevitablemente. Es probable que el otro también haga sus pausas. Raro, aunque no sepa nada de lo que estamos hablando. Aunque le mandaras mi video, si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Pero lo más importante es que tú empieces contigo y a partir de tu ejemplo, esto pueda funcionarle al otro. Y a veces te van a preguntar, oye, ¿te noto más calmada? ¿Más calmado? ¿Qué estás haciendo? Y entonces ya le puedes explicar qué estás haciendo en lugar de aleccionarlo y decirle, tú deberías de llevar a cabo la comunicación no violenta, porque hablamos que aleccionar y tener una superioridad moral es comunicación violenta. Eso lo dijimos al principio, por si no lo has visto, regresa el video ya que terminemos y checas esta parte. Como dijo Gandhi, acuérdate, seamos el cambio que queremos ver. Entonces vamos a empezar con nosotros. Dice Lorena, comunicarme desde el amor. Exacto, Lorena. Dice Esther, sí me enfurecía, dice mucho con mi padre porque no me escuchaba. Con el tiempo me di cuenta que era yo quien no lo escuchaba tampoco, así que comencé a escuchar, supe que pude haber evitado muchas peleas. Eso, Esther, eso que hiciste a lo mejor de una manera reflexiva y también desde tu propia filosofía, tiene que ver con comunicación no violenta, porque la filosofía inicia desde lo que nosotros reflexionamos en la práctica, en la vida, y después lo teorizamos, no al revés, ¿ok? Dice mi querida Patti, estoy en la calle con mi familia, nunca lo había reflexionado. Me encanta que lo puedas reflexionar ahora junto con nosotras y nosotros. Dice por acá, dice mi querido Alfonso Martínez al respecto del comentario sobre si había sido violento y su papá también, y dice, pero sí me lo hizo, sí, 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 fue una violencia de ambas partes y yo creo que se puede gestionar y aprender también de esa confrontación. Dice Esther, dice, él también comenzó a escucharme. Claro, Esther, ¿por qué? ¿Por qué comenzó a escucharte tu papá? Porque lo empezó a ver en ti. Entonces ahí hablamos de un reflejo del comportamiento, ¿ok? A través de mi reflejo, acuérdate que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo y esas neuronas se llaman espejo porque reflejan e imitan al otro. Si tú empiezas a generar más paciencia, más pausas, generas mucha más empatía con el otro, ¿sí? Me gusta tener cuidado con la idea de la compasión y la empatía, pero no nos va a dar tiempo para hablar sobre estos temas. En algún otro momento vamos a hablar. Hay un programa en donde hablo mucho sobre en contra de la empatía, pero no te asustes, no tiene que ver con no empatizar, sino al contrario, de saber cómo empatizar efectivamente, porque a veces lo que hacemos es muy selectivo. Y hay que tener cuidado con eso, porque ser demasiado selectivo es violento. Solo voy a empatizar con los que tienen las mismas ideas que yo. Solo voy a ser compasivo con aquellos que se vinculan en mi círculo cercano. Bueno, al ser selectivo, entonces estoy llevando una falsa empatía, ¿sí? Y hay que tener cuidado con eso. Dice Patti, ¿cuál fue la frase que comentaste de la familia? A ver, Patti, recuérdame un poquito más, ¿sale? La frase, ¿a qué parte te refieres? Compárteme un poco más. Dice Esther Duriet, nuestra comunicación y relación ha mejorado considerablemente poniendo límites. Eso, Esther, eso. Y los límites, ¿qué pasa? Que desde niños ni siquiera nos comparten. Este autor que hablábamos, que fue el creador de la comunicación no violenta, ¿sí? Que se llama Marshall Rosenberg, él tiene libros de comunicación no violenta para niños. ¿Cómo también podemos empezar a comunicarnos con ellos? Porque es donde más ejercemos la violencia. Con esta idea de yo soy el que sabe más que tú, no quiero escucharte, o al contrario, violencia también tiene que ver con permitirles todo sin límites, ¿ok? En lugar de argumentarles, en lugar de generar un diálogo para hacerles ver cuáles son sus riesgos, ¿ok? Y no aleccionarlos, sino escucharlos, sobre todo. La escucha atenta tiene que ver con una característica primordial de la comunicación no violenta. Dice mi querida Angélica, me encantó eso de ser compasivo con nosotros. Sí, Angélica, porque al ser compasiva contigo, empiezas a reflejarle al otro también cómo quieres ser tratada y cómo puedes tratarlo. Dice eh, Esther, nuestra comunicación, ya lo había leído, dice mi querido Alfonso, yo llevo años escuchando a mi papá, pero a él solo le gusta escuchar sus historias, que siempre son las mismas, así lo escuché 100 años, él no va a escuchar a nadie, porque dice que siempre escucha mucho.
Ok, entonces fíjate, Alfonso, hay veces que sí, que puedes ver a una persona de ese tipo, pero aún así puedes generar comunicación no violenta. A veces la comunicación no violenta es observar tu juicio y saber desde dónde te acercas a él. Si tú, como un escudo o un filtro para la relación con los demás, o sobre todo con tu papá, tiene que ver con el filtro de que él no escucha, es probable que simplemente vas a generar una profecía autocumplida, que significa que tú ya estás programado también para que él, cuando diga algo, tú comprobar que lo que tú creías era cierto. Y entonces, ¿qué pasa? Se puede generar una comunicación violenta. Ahora, yo te invito a que generes más pausas. Incluso puede ser que la comunicación entre ustedes tal vez sea complicada, yo no digo que no, pero en la medida en la que tú mismo vayas generando estos tipos de herramientas para ti, también puedes reflejarle al otro. Puede ser que no. Sí es cierto que va a haber personas con las que te vas a topar con pared constantemente. Bueno, diríamos, pues son las personas con las que tal vez no es que vayas a huir, es son las que vas a generar más espacio, con las que tienes que estar mucho más preparado para saber cómo comunicarte con ellos, no aguantándote tampoco, no quedándote en silencio necesariamente, sino sí hablando de límites claros sin generar estos juicios de antemano, ¿ok? Bien, ¿cómo podemos entonces generar esta comunicación no violenta? Te voy a compartir algunas herramientas mucho más prácticas en estos 5 minutos. Ya hablamos de la pausa, que tiene que ver muchísimo y creo que es una de las bases para la comunicación no violenta, pero una de estas herramientas, las estoy buscando por acá, bueno, la pausa, ¿sí? Es mover el foco de atención, ¿ok? Ya hablamos de la pausa, el foco de atención que tiene que ver que en lugar de ver solo lo negativo de la relación o de la circunstancia, amplía mi perspectiva en donde mi foco de atención no solo sea la parte negativa o nefasta de ese tema, sino que también vea que el universo del otro es mucho más grande y el mío también, y que podemos acercarnos desde otros temas, ¿ok? Puede ser que a lo mejor tienes un amigo que quieres mucho, pero ambos no comparten su visión política. Si ya sabes que hablar sobre ese tema no vas a convencerlo ni convencerte, bueno, puede ser que tengas muchos otros temas en donde sí pueda generarse una empatía y una comprensión. Cuando ustedes hablen cada vez más y se acerquen más desde el diálogo no violento a partir de temas que los acercan y que ya tengan una experiencia, entonces van a poder hablar de ese tema que es tan escabroso. ¿Por qué? Porque lo que va a mediar ahí es el cariño que se tienen, ¿sí? Pero si tú de entrada todavía cuando no eres tan cercano a una persona o siempre estás en pugna y todavía quieres meter ese tema que es escabroso, va a generar una separación y una diatriba, ¿ok? Entonces, mueve tu foco de atención, amplíalo como una herramienta y di, a ver, hay otros temas de los que pueden hablar. ¿Por qué quieres que a fuerzas vote por la persona que tú votas? Claro que podemos hablar de eso, nadie dice que no, pero hay que elegir el momento y hay que tener también una experiencia de diálogo para poder llegar a esos temas que son delicados y que a veces resultan hasta dolorosos, ¿ok? Otra herramienta que también te puede ayudar es algo que le decía un poquito ahorita a Alfonso, que es identificar tus juicios, ¿ok? Identificar tus juicios. ¿Por qué? Porque tus juicios no te van a acercar al otro. Ahí hablamos de una cuestión mucho más fenomenológica. Pongo en pausa mis juicios para poderme acercar al universo del otro, pero todo esto tiene que ver con un acto de voluntad. Si de plano no quiero, si de plano estoy en negación, si de plano digo, no, yo quiero ganar todo el tiempo, no vamos a poder ejercer la comunicación no violenta. Y también estás en tu derecho de decir, no quiero, ¿ok? Pero entonces lo único que yo te diría es, asume las consecuencias. Si a ti te gusta estar en pugna constante, si a ti te gusta generar comunicación violenta, solo te diría luego, no te quejes. Nada más eso. No te quejes, ni te victimices, ni hagas como que tú no hiciste nada. Bueno, te gustan los trancazos verbales y los trancazos físicos y metafísicos, pues éntrale, éntrale. Pero date cuenta que vas a recibir lo mismo, ¿ok? Si tú quieres generar una idea de comunicación no violenta, entonces sí se necesita práctica, pero estás en todo tu derecho de decir no quiero, ¿ok? Veamos por acá.